Versículo 13, Ruth 4:13. Dice, Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se allegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Verso 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y ella fue su aya. ¿Qué significa su aya? Ese de la corte, el aya. No. Ella fue su maestra, la que le estuvo enseñando, la que le estaba instruyendo, ¿no? Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. En realidad no era Noemí, era Ruth, ¿verdad? Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, hermano. Eterno Dios, te damos gracias en esta hora, porque nos guías, nos instruyes, nos das la sabiduría para poder acercarnos delante de tu palabra, aprender un poco más de ti. Padre Celestial, queremos saber qué es lo que tienes que decirnos el día de hoy. Así que habla por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, tenemos la historia aquí de un hombre llamado Elimelec, ¿verdad? Elimelec. Elimelec viene del hebreo Elí, que es mi Dios, Melec es rey. Así que Elimelec significaría mi Dios es rey. En la Septuaginta no aparece como Elimelec, sino como Abimelec, o sea, mi padre es rey. Sin embargo, a pesar de las diferencias, este hombre era el esposo de Noemí. En el hebreo tampoco es Noemí, es Noami, así es su nombre, Noami. Esta mujer llamada Noemí fue con su marido hacia las tierras de Moab, con sus 2 hijos. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Malón y Kelión. Estoy en el capítulo número 1 del libro de Ruth. Malón y Kelión. Por si acaso, Malón no era malo, ¿ya? Ese era el nombre que él tenía, Malón y Kelión. Pero cuenta la historia bíblica que los 2 hijos de Elimelec más Elimelec murieron en la tierra donde habían habitado durante 10 años, que era la tierra de Moab. Y dice el versículo 5, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Noemí se quedó sola en la tierra de Moab. Entonces se levantaron sus 2 nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. O sea, había una gran hambruna en Israel, por eso ellos salieron de Israel hacia Moab. Pero cuando escucharon que la situación se había puesto mejorcita, ¿verdad? Que ya no le estaban pidiendo visa para entrar, volvieron a su tierra. ¿Entienden? Al volver a su tierra, ella les anuncia a sus nueras que ella iba a volver. La primera de sus nueras le dice que ella se iba a volver.
ella se llamaba Orfa, ¿verdad? Ella le dice que ella iba a quedarse allí en la tierra de Moab. Pero esta joven llamada Ruth le dice, yo me voy contigo. Dice, pero acá tienes tu familia, tus parientes. No, yo me voy contigo. Tu familia será mi familia, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y demostró lealtad. Yo creo que habrían tenido una buena relación, ¿verdad? Entre nuera y suegra habrían tenido una buena relación, tanto que Ruth se animó a ir con su suegra y a cuidarla como si fuera familiar directo de ella. Y hermanos, cuenta la historia de que así regresaron allá a la tierra de Israel. Y cuando llegaron, las vecinas le decían, mira, ¿no es ella Noemí? Noemí significa placentera. Y ella dijo, no me llamen Noemí, llámenme María o Mara, porque María o Mara significa, Miriam significa amarga, amargada. ¿Ve? No significa que si usted se llama Miriam o María, usted es amargada, ¿ya? Ese es el significado del nombre Miriam o María. Y ella dijo, llámenme así porque Jehová me ha amargado, trayendo la muerte de mis hijos y de mi esposo allá en la tierra de Moab. Y así, hermanos, viendo la gran cosecha que se había suscitado en los campos alrededor de la tierra de Israel, Noemí habla con Ruth y Ruth le pide permiso a Noemí, ¿ve?, para poder ir al campo a recoger las espigas. Es que había una ley en el pueblo de Israel. La ley en el pueblo de Israel era que cuando se recogían las espigas, lo que caía al piso de la cosecha no podía recogerse. Lo que caía al piso de lo que uno sembraba y cosechaba, eso que caía al piso iba a servir para que los pobres se alimentaran. Eso decía la ley de Moisés. Entonces, Ruth, sabiendo de que en los campos ya estaba en temporada de cosecha, le dice que le dé permiso para ir, y ella fue, capítulo 2, versículo 3, y dice la Biblia, comenzó a espigar y comenzó a recoger espigas para poder hacer harina, ¿verdad? Para poder hacer su comida, sus alimentos y no morir. Y versículo 4 dice, versículo 3, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. ¿Usted cree que eso es casualidad, hermano? ¿Es casualidad? Eso está predestinado ya. Amén. Eso ya Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Lo único que Dios hizo para que Boz se encuentre con Ruth fue simplemente unirlos, buscar un puente para unirlos a los dos. Los dos ni se conocían, hermano. Y mire qué curioso que Boz era familiar de Elimelec. O sea, todavía era familia. Y recuerda que había una ley que era la ley del levirato, ¿verdad? La ley del levirato decía que cuando un judío moría, un familiar cercano, sea su hermano u otro, podía tomar a su esposa y levantar descendencia del familiar muerto, ¿verdad? De tal manera que ya no se perdía el nombre ni la descendencia. Qué tremendo, hermano. Entonces, lo único que Dios hizo fue encaminar las fichas según como Dios quería. Hermano, usted y yo somos fichas de ajedrez en el tablero de Dios. Amén. Y hay gente que no le gusta, hay gente que se amarga y dice, no, ¿cómo yo voy a ser una simple ficha movida? Hermano, somos simples fichas movidas para la gloria de Dios. Dios tiene su plan, su propósito, su momento, la forma como actúa con nosotros, pero es Dios. Nosotros solamente tenemos que estar dispuestos a obedecer el trato de Dios. Amén. Por eso yo no concibo que haya gente que anda por ahí diciendo, decrétalo, decláralo, confiésalo, átalo, desátalo. Y tanta tontería que la gente se inventa, hermano. Como si Dios fuera sirviente de nosotros. Como si nosotros hubiéramos descubierto la lámpara mágica, ¿no?
en donde tú te has descubierto la lámpara mágica, va frotando y sale el genio y te dice, dígame mi señor, mi amo. Así algunos creen que Dios es el sirviente de nosotros y nosotros somos el amo de Dios, que tenemos que andar diciéndole que es lo que nosotros queremos y Dios tiene que andar cumpliéndolo. Muchos vienen al evangelio por eso, hermano. Muchos vienen al evangelio porque están enfermos, o porque están mal, o porque su hogar se va a destruir, o por una cosa y otra cosa, y viniendo a la iglesia creen que encontraron la lámpara maravillosa, que Dios les va a ir solucionando el problema. Hermano, cuando uno viene al evangelio, Dios puede solucionar tu problema. Yo no digo que no. ¿Dios tiene poder o no tiene poder? Pero Dios no va a ser tu capricho. Amén. Pueda que tú vengas al evangelio y sigas con tu enfermedad, sigas con tu problema, sigas con tu situación. Y Dios sigue siendo Dios. Porque uno no viene a buscar a Dios porque tiene problemas. Uno viene a buscar a Dios porque su alma tiene necesidad de Dios. Amén. Nuestra alma tiene necesidad de Dios, sin necesidad de tener problemas. Amén. Porque si una persona viniera a buscar a Dios solo porque tiene problemas, entonces imagínense, hermano, habría gente que muy poco buscara a Dios, porque hay gente que dice, yo no tengo problemas, yo vivo feliz con mi esposa, con mis hijos, y hasta mi firulais vive feliz. O sea, todos vivimos felices en mi casa. Anda, predícale al otro, así te mandan, ¿no? Anda, predícale al otro, el otro tiene problemas, yo no, yo vivo feliz. Hermano, usted puede vivir feliz o puede vivir triste, pero todos necesitamos de Dios. Entonces nosotros no podemos venir al evangelio creyendo que hemos descubierto la lámpara mágica para que el genio llamado Dios nos venga a hacer todo lo que nosotros pedimos. No. Cuando uno viene a Dios, se convierte y se arrepiente, cada vez que le ora, hay una frase que nunca tiene que olvidar: hágase tu voluntad. Cuando usted va y ora a Dios y le dice, Señor, mira, necesito esto, necesito el otro. Señor, mira, esto quisiera que suceda, esto quiero. Y cuando le pidas las 500 cosas que le tienes que pedir en oración, lo último que tienes que decirle al Señor es, pero Señor, no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Eso pasó con Cristo. ¿Usted cree que Cristo quería ir a la cruz del Calvario? En Getsemaní, ¿qué le dijo el Señor al Dios Padre? No le dijo, Señor, no me hagas beber esta copa, no quiero tomar esta copa, no quiero pasar este sufrimiento, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Hermanos, no podemos venir al evangelio esperando que Dios haga lo que nosotros pedimos. Amén. Tenemos que venir al evangelio esperando que Dios haga lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, hermano, mucha gente viene al evangelio así. Hermano, no. Quien va a obrar, quien hace las cosas es Dios. Y aquí encontramos a una mujer, Ruth, que no se preocupó en andar buscando con quién casarse, sino que Dios había organizado las fichas de ajedrez en su plan y en su soberanía para poder encontrar a la persona correcta. Amén. Porque, hermano, mira la bendición que tuvo Ruth de aparecer en las páginas de la genealogía del rey David. ¿Y qué más del rey David? Del mismo Señor Jesucristo. Hermano, ¿por qué? Porque no puedo decir que esperó en Dios porque ella no conocía de Dios, pero sí puedo decir que confió en su suegra y su suegra confiaba en Dios. ¿Entiende? Ella se dejó guiar por lo que iba a suceder. Y hermanos, Dios comenzó a encaminar la situación para que Ruth se encontrara con vos. Y allí nos cuenta la historia que Ruth va corriendo donde su vos llega y mira que estaba recogiendo Ruth las espigas. Y dice, mira qué joven tan simpática. ¿Quién es? Ay, es la nuera de Noemí. Noemí es la que estaba en los campos de Moab, pero ha muerto su esposo, ha muerto sus hijos. Está viniendo acá con su nuera, están viviendo aquí. Ah, mira qué interesante. Y le dice, no le estén molestando, le dice a los trabajadores. No la molesten, déjenle que espigue.
déjenle que trabaje tranquila. Qué tremendo, hermano. Y entonces todos salían con sus 3, 4 ramitas de espiga y ella salía con un manojo grandote, hermano. Feliz salía ella, ¿no? ¿Por qué? Porque había alguien. Siempre, hermano, en todo lugar a veces hay que tener vara, ¿no? Ella tenía vara, más o menos por ahí, que le iban ayudando, pues, para que saque más sus espigas. Llega corriendo donde Noemí, en el capítulo 2, y le comienza a contar a Noemí lo que había sucedido. Y le dice, el campo donde fui es de un hombre llamado Boz. Y Noemí le dice, ¿Boz? ¿Boz? Oye, él es pariente, ¿te acuerdas de ese pariente lejano? Ah, sí, ¿te acuerdas de ese tiempo? Ah, sí, ¿no? A veces, eso pasa a veces, ¿no? Con algunos parientes, que uno tiene a veces a parientes, familia que nunca los ve y de ahí de vez en cuando, cada 300 años aparece uno por ahí, ¿no? Ah, mira, él, sí. Oye, pero tú te puedes casar con él. Tú te puedes casar con él, le dice la viejita Noemí. No, ¿qué va a hacer? Sí, porque él es pariente de nosotros. Y hay una ley, que es la ley del levirato. Tú te puedes casar con él. Entonces, hazme caso, mire, escúchame lo que vas a hacer. Y en el capítulo 2 le comienza a decir qué es lo que tenía que hacer. Versículo 1, capítulo 3, verso 1. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿Cuál era la intención de que Ruth se case? ¿Quedarse ella con los bienes de la casa? No. Noemí sabía que iba a morir y sabía que Ruth se iba a quedar sola y no quería que una mujer que había sido fiel con ella la dejara desamparada. Hermanos, bien dice la Biblia, no hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo. Amén. La Biblia dice, el hombre que quiere amigos tiene que mostrarse amigo. Amén. Y ahí entonces encontramos a Noemí preocupada. Noemí estaba preocupada por el bienestar de Ruth, porque Noemí iba a fallecer. Versículo 2. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Y dice, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. O sea, ¿qué le está diciendo? Lávate, cámbiate, va a haber un momento en donde van a comenzar a trabajar en la era, pero en la noche, tú no digas que yo soy Ruth, nada, tú vete disfrazadita. Y en la noche cuando veas que él se va a dormir, ahí le descubre los pies y te echas a sus pies. Y él se va a dar cuenta, ¿qué pasó? ¿Un gato? ¿Qué pasó? Nada, no era gato, estaba Ruth, estaba echada ahí. Y ahí él te va a decir qué hacer. Y entonces eso sucedió, hermano. Versículo 9. Y él le dijo, cuando despertó, dijo, ¿quién eres? Y él respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. En otras palabras le está diciendo, redímeme. ¿Qué cosa es redimir? Redimir es volver a comprar. Eso es redimir. Escúchame acá. Si yo ando por la calle y se me cae el celular, ¿ya? Yo perdí esto que era mío. Era mío, pero lo perdí. Entonces viene alguien por allí, lo mira, ¿verdad? Y yo cojo el teléfono, llamo y digo, aló, sí, ¿con quién hablo? ¿Con quién quiere hablar? Con el que tiene mi teléfono. Ah, soy yo. Oiga, mire, lo he lanzado, usted que lo ha encontrado, ¿me lo puede devolver? No, pues señor, ¿cómo se lo va a devolver? Diga, esa es la costumbre acá en el Perú. No, pero no sea malito, mire, ¿cómo hago para recuperar mi celular? Ya mire, se lo vendo. ¿Cómo me lo va a vender? Si quiere se lo vendo, a 100 soles. Ya no importa, véndamelo. Y entonces, esa persona, al venderme lo que es mío, lo que yo perdí, pero que es mío, me lo está vendiendo. Ese acto no se llama compra, se llama redención.
¿Sí me entiende? Ese acto de volver a comprar lo que es mío se llama redención. Entonces, Noemí tenía muchas propiedades, tenía muchas cosas que sus hijos habían tenido. ¿Sí me entienden o no? Y que el mismo Elimelec tenía en Judá. Pero como ellos tuvieron que dejarlo para poder irse a Moab. Y cuando vuelve la prosperidad y se va el hambre de Judá y su familia muere, ella se queda sola con las propiedades. Solo que en aquel tiempo las mujeres no podían tener propiedades. Solamente los hombres. ¿Me entiende? Entonces todas las casas, los terrenos, las vacas, todo lo que podía tener Ruth y Noemí se perdía. ¿Me entiende o no? ¿Y por qué se perdía de la familia de Noemí? Porque ya no había hijos varones que lo reemplacen. A menos que un familiar se case con Ruth. Y al casarse con Ruth, el familiar levanta descendencia, pero no de la descendencia de él, sino de la descendencia del que falleció. Y entonces todas las propiedades pasan a nombre de la persona que fallece. Entonces esa persona que fallece, todas sus propiedades, pasan a nombre de la persona con la que se casa, que tiene que ser un pariente cercano, para que no se pierda las propiedades. ¿Me entiende? Entonces, esas propiedades que se vuelven a recuperar, ¿me entiende? Esas propiedades que se vuelven a recuperar se llama redención. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Se llama, ¿cómo se llama? Redención. Se vuelve a recuperar lo que era de uno. Pero tenía que hacerlo un pariente cercano. Entonces, hermanos, aquí encontramos a Booz, quien podía ser el redentor de Ruth. No solamente de las propiedades, sino también de la familia. Porque en este caso la familia de Elimelec solo había quedado con 2 mujeres. ¿Entiende? Y ojo, que los hijos y las esposas en el tiempo antiguo no eran personas, eran propiedades. Así eran considerados antiguamente. Eran considerados como propiedades. Usted recuerda que la ley del pueblo de Israel decía, si un hombre pide préstamo, ¿verdad? Y no había cómo pagar, una de las costumbres que había antiguas era dejar a su hijo como garantía de un préstamo. Y si no se podía pagar el préstamo, el dueño, el que prestaba el dinero, se quedaba con el hijo y lo dejaba como esclavo. Las niñas, los niños y las mujeres eran propiedades. Entonces había que recuperar a Ruth, ¿sí me entiende? Había que redimir a Ruth y todos los bienes que eran de Malón, Kelión y de Elimelec. Entonces ella va y le dice, redímeme, o sea, cómprame, ¿no? Porque tú eres pariente cercano, versículo 10. Él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. En otras palabras, estás haciendo muy bien casándote conmigo. Eso es lo que le está diciendo. Te felicito, has escogido lo mejorcito, ¿no? Y mira lo que dice ahí. No yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. O sea, tú bien pudieras haber escogido cualquier persona para casarte, pero no andas buscando jóvenes ricos ni pobres. Tú vienes a buscar que se te devuelva lo que es tuyo, de tu familia. Por eso recurría a un familiar que se case con ella. ¿Sí me entiende? Por eso dice versículo 11, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿A quién la hallará? Vos, pues. Y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo esto, hay un pariente más cercano que yo. O sea, había grados. No era de que este pariente está más simpático que el otro. No. Había que ver cuál era el más cercano para poder redimir y comprar
todo lo que era de los antiguos parientes. Verso 13. Pasa aquí la noche y cuando sea ese día, si Él te redimiere bien, redímate. Pero si Él no quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. O sea, te lo aseguro. Descansa pues hasta mañana. Y así durmió, y cuando Noemí volvió le preguntó: ¿qué hay, hija mía? ¿Qué pasó? ¿Te va a redimir o no te va a redimir? Entonces ella le dijo que había un pariente más cercano, y ahí empieza el capítulo 4. En el capítulo 4, hermanos, dice: vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, o sea, el que era más cercano, y le dijo: fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Y luego dijo al pariente Noemí, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Recuerde que ella no era la propietaria, entonces iba a perder. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Verso 4 termina: y él respondió: yo redimiré. Luego dice: entonces replicó vos: el mismo día que compres las tierras de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Por qué no quería redimir? ¿Por qué tenía temor de que su heredad vaya a ser, dice, sea dañada? ¿De qué manera iba a ser dañada? ¿De repente Ruth era una loca que iba a comenzar a arruinar la cosecha? No. ¿De qué tenía temor? Recuerde que Ruth era moabita. Ella era moabita. Y recuerde que la ley del pueblo de Israel decía: ningún moabita entrará en la congregación de Jehová, ni en la tercera ni cuarta generación. Y otro de los puntos era que el niño iba a ser moabita, aunque de línea paterna judía, ¿verdad? Pero en el pueblo de Israel, la descendencia al trono pasaba por padre. ¿Entiende? El derecho al trono pasaba por padre. Así que iba a ser un hijo legítimo de vos. Pero la nacionalidad o las costumbres en la mentalidad hebrea pasan por la madre. Entonces iba a tener costumbres moabitas. Eso era lo que ellos creían. Entonces ellos dijeron: no, yo casarme con una moabita no. Si tú quieres, cásate tú cómpralo, yo no voy a comprar. ¿Sí me entiende? Algunos dicen: no, que Ruth era fea. No, no era que era fea, hermano. No era que no tenía nada que hacer. No. Era que en realidad ella era moabita. ¿Me entiende? Y ellos tenían problemas con los moabitas. Los moabitas buscaban a los israelitas, ¿verdad? Para hacerles daño. ¿Verdad? Eran sus enemigos acérrimos, hermano. Esos eran los moabitas. Enemigos acérrimos. Es como que el pueblo de Israel se case con los filisteos. ¿Usted qué cree? ¿Es algo bueno o malo? Malo, sí, no, pero hay algunos que les encantan las filisteas. Es otra cosa. Pero hermano, no es el plan de Dios que los enemigos se casen con el pueblo de Israel.
Entonces este pariente dijo, no, yo no quiero la moabita, cásate tú si quieres. Y versículo 7, había ya desde hacía un tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. ¿Cuál era, hermanos, la prueba? ¿Cuál era la prueba de que este hombre no iba a redimir? ¿Firmaban un contrato acá en Galvez Tronco? No. No había notaría Galvez Tronco, hermano. Entonces, ¿cuál era el contrato que firmaban para saber que él se rehusaba? Le daba un zapato. ¿Me entiende? Se quitaba un zapato, que andaba descalzo. Así era, pues, hermano. Se quitaba un zapato, le daba al otro, toma, cásate tú. Y esa era la costumbre en ese momento en el pueblo de Israel. Con ese zapato podía casarse y redimir las cosas de Noemí. Amén. Por eso encontramos algo muy interesante, hermano. Usted recuerda que cuando fueron donde Juan el Bautista, le dijeron a Juan el Bautista, ¿y tú quién eres, el Mesías? ¿Él qué dijo? No soy. ¿Eres tú el Cristo? No soy. ¿Tú eres el profeta? No soy. ¿Quién eres tú? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Pero detrás de mí viene uno, del cual no soy digno de quitar el calzado de sus pies. O sea, ¿qué está diciendo? Está hablando de la costumbre de quitar el calzado para redimir a otro. Lo que está diciendo Juan el Bautista es, yo no soy digno ni siquiera de quitarle la sandalia para atreverme a redimir a la que él va a redimir. ¿A quién iba a redimir Cristo? A la iglesia. Por eso más adelante Juan se llama el amigo del esposo. ¿Me entiende? Él se llama el amigo del esposo. No el esposo, sino el que le acompaña. Por eso ni siquiera es digno de quitarle el zapato. Tremendo, ¿no? Ahora, mire lo que dice ahí, hermano. Verso 8. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Primero se había lavado, hermano. Verso 9. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y he aquí, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. ¿Qué le está diciendo? Que sea una mujer fructífera, que tenga muchos hijos. Eso es lo que está diciendo. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Y mire que Tamar también había cometido un acto de inmoralidad, ¿verdad? Y vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese, y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová. Siempre andan las chismosas por ahí, ¿no? Siempre, hermano, siempre. Usted va a salir a la calle y va a encontrar chismosos y mirando a ver qué cosas hace la gente y te va comentando. Entonces, claro, mire el capítulo 1. 1:19, mira. Dice, anduvieron pues ellas dos, o sea, Noemí y Ruth, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que entrando a Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí?
Y ella le respondía, no me llamen Noemí, sino llámeme Mara, porque en grande amargura me ha puesto todo el poderoso. Y fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Siempre hay gente chismosa, hermano. Y ahora se casa, ¿y qué hacen los chismosos? También se van a ver, ¿sí? Y estaban los chismosos diciéndole, bendito sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama le ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemías el hijo, o sea su nieto, lo puso en su regazo y fue su aya, su tutora, su maestra. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha dado un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Termino con esto, hermano. ¿Qué tiene que ver la historia de Ruth dentro de la Biblia? Muchas cosas. En primer lugar, la historia de Ruth está enmarcada dentro de la historia del tiempo de los jueces, ¿verdad? Del tiempo de los jueces. Y la historia de Ruth prácticamente nos da el puente para poder entender por qué es que aparece el rey David en Primera de Samuel. ¿Se da cuenta? En Primera de Samuel capítulo 16 se unge David, en el capítulo 17 vence a Goliat. Son las historias más famosas del rey David. Pero para saber de dónde venía la descendencia, la ascendencia del rey David, se escribe el libro de Ruth para saber qué había acontecido antes del rey David. ¿Me entiende? Y por qué Isaí nació y por qué el abuelo de David llamado Obed nació. Siguiendo la sucesión histórica de los descendientes de Judá, porque solo los de Judá podían ser reyes legítimos, porque en el caso de Saúl fue un rey legítimo, pero él era de Judá. No, Saúl no era de Judá, Saúl era de Benjamín. ¿Sí se da cuenta? Entonces la sucesión legítima tenía que ser por Judá, y entonces para poder suplir ese puente que faltaba entre David y Judá, se escribe el libro de Ruth con la finalidad de encontrar su ascendencia hasta Judá. ¿Y cómo es que llegaron a la tierra de Belén? ¿Y por qué la tierra de Belén era la tierra del rey David? ¿Sí me entiende, hermano? Así que, ¿es importante ese libro o no? Es muy importante porque ya nos marca la línea genealógica de David, de Judá hasta David, para llegar al Señor Jesucristo. Amén. Pero también es muy importante este libro, porque nos habla de la redención. Ahora, redención es volver a comprar lo que era tuyo. Hermanos, los seres humanos no somos propiedad del diablo, somos propiedad de Dios. Amén. Somos propiedad de Dios. Pero nuestra naturaleza caída y pecaminosa hace que nos alejemos del Señor, hace que nos apartemos de Dios. Entonces, hermano, Dios tiene con la muerte de Cristo que volvernos a comprar. ¿Me entiende? Por eso la salvación se le llama redención, porque nos tiene que volver a adquirir para Él, nos tiene que volver a comprar para Él. Así como vos fue redentor de Noemí, de Ruth, Cristo es redentor de la iglesia. Amén. Ese es el sentido espiritual de este libro, muy, muy interesante. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos.